y pues voy a proceder a compartir pantalla para que podamos conversar sobre conectar para rehabilitar. Y esto es súper importante debido a que hay mucha evidencia científica que respalda lo que vamos a ver. Incluso les doy un pequeño adelanto. Incluso es mucho más importante que cada una de las técnicas que nosotros podamos tener para el tratamiento de nuestros pacientes. Este rol es la clave del éxito, esta alianza, esta conexión es la clave del éxito del tratamiento en fisioterapia. Y hemos aprendido muchísimo ahora mientras el trabajo interdisciplinar va creciendo, ¿cierto? Este trabajo que dejó de ser multidisciplinar hace mucho tiempo, dejar de utilizar esos términos en donde cada uno quiere utilizar sus jerarquías y quiere ayudar al paciente desde su lado. Y en realidad esto no funciona. Está totalmente evidenciado que no funciona el enfoque multidisciplinar. Este enfoque interdisciplinar en donde el paciente está en el centro y todos y cada uno de todos y cada uno de los profesionales de las ciencias de la salud aporta para que el paciente crezca, es lo que tiene que ir cambiando y es lo que tenemos que ir manejando de hoy en adelante. Vamos a hablar un poquito de lo que es el modelo biopsicosocial, que seguramente ustedes lo vieron ya, lo han estudiado, probablemente ya lo revisaron en alguna de las charlas que se vio acá. Sin embargo, para mí es importante. ¿Por qué? Porque hace tiempo se dejó este modelo biomédico, el modelo biomédico en donde prácticamente solamente se observaba la patología y mientras se observaba la patología, el paciente dejaba de tener un nombre, dejaba de llamarse Carlos, Jessica, Emily, Daisy y se empezaba a llamar una rodilla, una patología del manguito de los rotadores, probablemente una tendinopatía del rotuliano y evidentemente esto sabemos actualmente que esto desnaturaliza prácticamente todo lo que nosotros hacemos en el día a día relacionado a el trabajo en fisioterapia. Por lo tanto, este modelo dejó de ser hace mucho tiempo. De hecho, este modelo centrado en la persona durante décadas, el paradigma más influyente porque rompió la visión puramente biomédica y abrió un espacio para considerar factores psicológicos y sociales y en la enfermedad. Y miren esto, realmente cuando ustedes observan este año, el año en el que realmente ya se hablaba de este enfoque centrado en la persona, es en el año de 1977. Entonces llama la atención que durante mucho tiempo hemos venido insistiendo en seguir trabajando en este modelo biomédico y luego existe evidentemente muchas veces el punto de confrontación con la fisioterapia en donde nosotros decimos, sí, somos la ciencia del movimiento humano, nosotros trabajamos acorde a otras cosas y empezamos a cambiar ese modelo biomédico a un modelo biomecánico. ¿De acuerdo? Y entonces, ese modelo biomecánico tampoco está centrado en la persona. Ese modelo biomecánico está centrado netamente en cómo se está moviendo una articulación, pero no estamos observando el enfoque probablemente de los factores personales de la persona, los factores ambientales de la persona, y ahora ha evolucionado un poco más a un modelo biopsicosocial y espiritual. Y esto no implica necesariamente hablar de algún tipo de religión, implica que cada uno de nosotros tenemos una espiritualidad y es necesario que sea reconocida cuando hablamos con nuestro paciente para poder trabajar en este enfoque. Cuando nosotros pensamos en este enfoque biomédico, que es el que les había manifestado anteriormente, perdón, en el enfoque biopsicosocial, nosotros observamos que en este enfoque biopsicosocial tenemos controladores del dolor, en donde tenemos un sistema nociceptivo que conocemos evidentemente que es importante. Sabemos actualmente que el dolor no se siente, que el dolor se expresa, es decir, que el cerebro, el 100% de las ocasiones que una persona tiene dolor, se expresa, no se siente, ¿cierto? Y entonces este sistema nociceptivo que lleva información pasa por la médula espinal hace las veces de una secretaria que filtra la información y como un perdón, como una secretaria de una persona, de un gerente importante, de un banco, imagínese usted, lo que hace es filtrar y decir, ¿para qué le busca al gerente? Y cuando le pregunta esto a la médula espinal decide si sube o no sube, si es suficientemente importante o no.
Si ha pasado este filtro de la médula espinal, ha llegado hacia arriba, el cerebro va a decidir el 100% de las veces si emite o expresa, ¿sí? O hace una eferencia de dolor para poder protegernos de cualquier situación. Luego de esto, cuando esto ha sucedido y pasa mucho tiempo, este sistema maravilloso de dolor que nosotros tenemos, que sin él no podríamos haber subsistido hasta ahora, sabemos que este sistema de alarma podría dañarse de alguna manera, ¿cierto? Y esto podría causar esta famosa sensibilización central. Esa sensibilización central en donde el paciente ya ese sistema de alarma, sin que exista un estímulo nociceptivo, sigue encendido, ¿cierto? Y puede causar diferentes cosas como por ejemplo la hiperalgesia, la alodinia y esta sensibilización central que les decía que los dos primeros son signos de esta sensibilización central, en donde cualquier cosa que usted haga de forma mecánica, al paciente no le va a ayudar de mayor manera, ¿cierto? No importa la mecanotransducción que usted quiera utilizar, desde las de menos evidencia hasta las de mayor evidencia, no nos va a ayudar mucho en cuanto a un enfoque pasivo, pero sí relacionado a un enfoque activo. Es por eso que el ejercicio, que es un tipo de mecanotransducción, es decir, la capacidad que tiene el ser humano para absorber cargas mecánicas y transformarlas en procesos biológicos positivos, nos sirve tanto para muchas cosas, pero no es lo único, ¿cierto? Luego, tomar en cuenta que dentro de estos controladores también se encuentran las comorbilidades. Esas comorbilidades que en muchas ocasiones no son tomadas en cuenta. En muchas ocasiones tratamos pacientes con problemas como, me voy a imaginar ahora una de las muchas patologías que podríamos ver, ¿no? Por ejemplo, una capsulitis adhesiva. Y en esa capsulitis adhesiva probablemente nos metemos en este enfoque biomecánico como fisioterapeutas y empezamos a pensar qué hace el hombro, cómo se mueve osteocinemáticamente, cómo se mueve de manera artrocinemática, cómo desliza, cómo hace tal o cual situación. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en una capsulitis adhesiva, actualmente conocemos que incluso es un factor predictor para cualquier enfermedad de orden metabólico. Es decir, que cuando nosotros vemos una persona con un hombro congelado o con una capsulitis adhesiva, es muy probable que esta persona esté cursando a la vez con una diabetes mellitus tipo 2 o con un problema tiroideo, ¿cierto? Que va a permitir que la persona tenga este problema y que no necesariamente es mecánico. Nuestro colega anterior hablaba un poco del diagnóstico y dentro del diagnóstico como tal es importantísimo que nuestro paciente conozca el pronóstico. Y dentro de ese pronóstico actualmente sabemos que, por ejemplo, el pronóstico con estas comorbilidades y este tipo de hombro que les acabo de mencionar, el pronóstico de recuperación es de 18 meses, es decir, de un año y medio. Y en muchas ocasiones los fisioterapeutas ofrecemos cosas que realmente no podemos cumplir por pensar precisamente en este modelo biomecánico y pensar que este proceso tiene que trabajarse de esa manera. Otro de los problemas serios que enfrentamos dentro de este modelo son los factores cognitivo-emocionales, las creencias del paciente, cómo afecta la cultura a la persona, cómo muchas de estas ocasiones nuestros pacientes asisten con creencias a nuestros centros que ellos quieren dictar prácticamente la forma en la que nosotros podemos trabajar con ellos. Y obviamente, también otro de los factores fundamentales son los factores sociales. Del pobre acceso a la salud, conocemos que actualmente nuestro país cursa por una situación de mucha dificultad. El día de hoy salió, cierto, una noticia en el diario en donde sabemos que, y en diferentes medios de comunicación, que diferentes clínicas van a dejar de prestar servicio, por ejemplo, a la seguridad social. Y esto implica y afecta directamente a las personas con las que nosotros trabajamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cómo estas personas con pobre acceso a la atención pueden también tener dificultades para poder recuperarse y también cronificar, obviamente, su dolor. Dentro de este factor, nosotros podemos, de esta manera, acorde a este enfoque biopsicosocial,
podemos poner el foco en los diferentes procesos. Tenemos aquí en la imagen que ustedes ven en este lado izquierdo a un ejemplo de un paciente A con un paciente B, en donde podemos observar los procesos nociceptivos que son probablemente la prioridad del paciente A. Sin embargo, la prioridad del paciente B probablemente es un paciente que tiene principalmente un problema de sensibilización central, probablemente acompañado de hiperalgesia, de alodinia, y después de esto, obviamente, acompañado de problemas cognitivo-emocionales. Es decir, este paciente es muy probable de que tenga problemas de catastrofismo, de kinesiofobia y otro tipo de conceptos que en muchas ocasiones nosotros mismos hemos puesto en nuestros pacientes. Este enfoque biomédico en ocasiones puede generar situaciones antimovimiento, cuando nosotros somos los profesionales del movimiento humano y nosotros podríamos estar ocasionando cosas antimovimiento. Ejemplo, entrenamiento y contracción del core para que el paciente haga una contracción sostenida del core para estabilizar la columna lumbar. Cuando conocemos que esto puede causar un proceso antimovimiento, si usted hace una contracción del core, del transverso abdominal, lleva el ombligo atrás, comprime el piso pélvico y contrae el transverso abdominal, y usted intenta elevar uno de sus brazos, usted se va a dar cuenta que va a ser muy difícil hacerlo. ¿Sí? Por otro lado, cuando usted intenta, incluso, por ejemplo, otras personas que tratan de estabilizar la cintura, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con la articulación de la cadera, y hace una contracción fuerte glútea, si usted gusta, párese un momento en casa y cuando esté en casa, contraiga los glúteos e intente respirar y cuénteme cómo le va. Son factores antimovimiento que en muchas ocasiones nosotros, por nuestro enfoque biomecánico, hemos generado estas restricciones en nuestros pacientes. Entonces, este contexto nos ayuda a conocer sobre qué parte me puedo enfocar mejor y puedo tener un enfoque mucho más global en este proceso. Y por esto es importante entender que aparte de esto, al tratar a la persona, nosotros debemos entender que existe un impacto en el comportamiento de las personas. Y es fácil, pues, revisar las estadísticas que nosotros podemos observar en todo el mundo. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en todo el mundo? Las principales causas de muerte en todo el mundo son los factores cardiovasculares, con un 31%, el cáncer con un 16%, enfermedades respiratorias crónicas con un 7%, la diabetes con un 3%. Estas cuatro que nosotros vemos aquí son las principales causas de muerte en todo el mundo. Y adivinen qué, todas ellas dependen del comportamiento del ser humano. Eso es importante que nosotros tenemos en cuenta. Si bien es cierto, sabemos que existen, son multifactoriales, pero el factor más importante es el comportamiento del ser humano. Y dentro de ese comportamiento, todos nuestros hábitos. Y entonces es importante que nosotros entendamos eso. Ya cuando hablamos de los otros factores, de las infecciones respiratorias bajas, enfermedades diarreicas, trastornos neonatales y maternos y lesiones, que en este caso entran todo lo que son accidentes automovilísticos que están dentro de esta estadística, nosotros podemos observar que tienen un impacto mucho menor que todo lo que tiene que ver con el comportamiento o las enfermedades que tienen que ver con el comportamiento del ser humano. Estas enfermedades evidentemente tienen relación no solamente con la muerte prematura, sino también con la discapacidad y el dolor persistente de las personas. Obviamente, esto es un tema de nuestro interés cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de dolor persistente, en donde nosotros podemos observar que podemos impactar de manera importante en nuestros pacientes si sabemos manejar el comportamiento del mismo. Otro de los factores que me ha llevado a hablar de este tema y que siento que es un tema que es muy importante y que en ocasiones nos centramos tanto en este enfoque biomédico, biomecánico y dejamos de pensar en la persona como tal, es este estudio de este año, estudio 2025, que me lleva a pensar que realmente tenemos que mejorar nuestros procesos de trabajo. Dentro de esto, en este estudio, se logra comparar
Las guías de práctica clínica para el dolor lumbar, la guía de práctica clínica más reciente para el dolor lumbar versus la guía de práctica clínica más cambios en el estilo de vida. Cuando se puede observar que los cambios de estilo de vida y el seguimiento al estilo de vida, a la finalización del estudio, se puede observar que la intervención de apoyo activo para el manejo del estilo de vida resultó ser mejor que la atención estándar basada en directrices sola para el manejo del dolor lumbar crónico. Esto implica que todo lo que tiene que ver con la mejora que nosotros podamos hacer, la conexión con nuestro paciente para el cambio de estilo de vida es fundamental. Los hábitos principales que revisó este estudio fueron basados principalmente en el peso corporal, en la actividad física, en la dieta y la nutrición, en el consumo de alcohol y principalmente uno de los factores que hoy por hoy debería ser motivo de estudio nuestro como fisioterapeutas y de todos los profesionales de las ciencias de la salud, el sueño. El sueño es el hábito que domina la mayoría de pilares fundamentales para el manejo de nuestra salud, ¿cierto? Sin un buen sueño, yo no puedo tener una buena alimentación. Evidentemente, todos los factores bioquímicos van a cambiar y sin un buen sueño no me voy a poder alimentar bien. Por lo tanto, por más que yo quiera, no lo voy a poder hacer. Por otro lado, también tenemos que el sueño dominará la actividad física y el ejercicio. Sin un buen sueño yo no puedo trabajar sobre esto. Y hay la relación directa entre el sueño y el dolor, porque mientras tengo un buen sueño, libero opioides endógenos que me permiten mejorar cada vez más la capacidad de modular el dolor, ¿cierto? Entonces, esto es fundamental para que nosotros entendamos de la fuerza de las intervenciones, que se suma un poco a lo que hablaba José anteriormente, ¿cierto? ¿Cómo estamos trabajando en cuanto a la fuerza de nuestras intervenciones? Conocemos actualmente, yo creo que ahora todos los fisioterapeutas conocemos que todo el trabajo pasivo que nosotros hacemos implica demasiado gasto energético y el impacto es mucho menor que cualquier enfoque activo que haga el paciente. Para esto les he puesto un par de videos para que podamos observar analógicamente lo que nos dice la evidencia científica sobre el impacto de las intervenciones. Este es el impacto de la intervención activa versus el pequeño impacto de la intervención pasiva, ¿cierto? Si usted lee la ciencia, si usted revisa la ciencia, usted va a observar que el impacto pasivo tiene un impacto, ayuda, pero no tanto como una intervención activa. Por lo tanto, el trabajo activo es fundamental y dentro de ese trabajo activo, es decir, donde el paciente es el que está involucrado, donde el paciente es el que ejerce el trabajo, es el más importante para nuestro trabajo, ¿cierto? ¿Cómo definimos a la alianza terapéutica entonces? Este es un proceso dinámico y obviamente bidireccional. No podemos esperar tener una buena alianza terapéutica solamente esperando la buena voluntad del paciente o que solamente yo tenga la intención como tal, como profesional de las ciencias de la salud. Por lo tanto, esta es una relación colaborativa y de confianza que se establece entre el fisioterapeuta y el paciente y constituye un componente fundamental para el éxito del proceso rehabilitador. ¿Cuáles son los principales beneficios? Y aquí existe una cascada de eventos que se da cuando nosotros observamos a los beneficios de la alianza terapéutica. Un dato importantísimo es que uno de los estudios revisados que ustedes los van a poder solicitar posteriormente habla de que algunos pacientes incluso consideran que la calidad de la relación terapéutica es más significativa que el contenido de la terapia o de sus resultados. Por lo tanto, el paciente, su paciente, estima más la conexión con usted que cualquier técnica que usted le haga. Y no importa cuál sea, no importa si es la de mayor evidencia, no importa cuál sea, estima mucho más la conexión con usted. Cuando existe una muy buena conexión y existe una muy buena alianza terapéutica,
existe una correlación entre la alianza terapéutica y el engagement del paciente. También una adherencia al tratamiento, un aumento de la satisfacción y bienestar del paciente, una mayor probabilidad de alcanzar los cambios clínicamente importantes. Esto obviamente va a predecir mejoras significativas en el dolor, la discapacidad y la función física, y estas van a ser mejoras que son significativas e incluso en condiciones que pueden ser agudas o crónicas. Estos factores determinantes para fortalecer la alianza terapéutica en el inicio de la charla, yo les había comentado que existe un trabajo actualmente que proponemos basado en One Health, que es lo que principalmente perseguimos ahora, que es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, es decir, un trabajo en donde todas las ciencias de la salud trabajan en conjunto. Entonces, no debería existir esta división en donde, por ejemplo, en la academia se divide medicina con una facultad y todas las otras ciencias de la salud con otra facultad. Esto no es trabajo en One Health, porque estamos haciendo este trabajo jerárquico, ¿cierto? Yo me educo de una forma y ustedes de otra manera. Lo ideal es que todos trabajando en One Health estamos trabajando de manera interdisciplinaria y el paciente se pone en el centro y todos en la academia deberían estar aportando para ese paciente. E incluso las mismas líneas de investigación deberían estar basadas en estos procesos. ¿De acuerdo? Estos factores determinantes que les comento, principalmente, estamos aprendiendo de otras áreas. Y en este caso estamos aprendiendo desde la psicología. ¿A través de qué? Del modelo tripartito de Bording. Este modelo tripartito de Bording nos dice que deberíamos manejar diferentes actividades para lograr una muy buena alianza terapéutica. Y este es el acuerdo en los objetivos, en donde tenemos un consenso mutuo entre paciente y profesional sobre lo que se espera lograr en el tratamiento. Esto lo vamos a desarrollar después, paso a paso. Acuerdo de las tareas. Si yo he visto un objetivo en mi paciente, y ojo, es el objetivo del paciente, no es mi objetivo, y es un objetivo funcional el que yo estoy esperando. No estoy esperando sacarlo precisamente o que mi función principal sea sacarlo de una patología. Mi función principal es, perdón la redundancia, es brindarle toda la función posible a ese paciente indistintamente de la patología que tenga. Este acuerdo de tareas nos permite a nosotros dividir a este objetivo en pedazos pequeños. A mis pacientes les suelo decir, es importante saber que hay un elefante grande que nos queremos comer y hay que dividirlo en trozos chiquitos para que nosotros podamos tener esa capacidad de qué? De que realmente estos pedazos pequeños puedan ser cumplidos con una línea de tiempo. Luego de esto, un desarrollo del vínculo personal es una construcción de una conexión interpersonal y sentimientos positivos y recíprocos. Y como les decía hace poco, todo lo que se mide se puede mejorar. Por lo tanto, necesitamos test, cuestionarios y diferentes cosas que la tecnología nos pueda brindar, que las vamos a ver posteriormente, que nos ayude a desarrollar este vínculo personal y a conocer si realmente tengo este vínculo con mi paciente o no. El reconocimiento del paciente como persona, que es la base de la charla que estamos hablando ahora, el empoderamiento que nos promueve a la autoeficacia principalmente del paciente y en donde no lo hacemos dependiente de nosotros y el paciente puede ser independiente. Pero esto obviamente requiere de varias cosas que no necesariamente las aprendemos en las diferentes partes de la academia, ¿cierto? Y que seguramente si alguno de ustedes tiene hijos, son cosas que actualmente buscamos en las escuelas de nuestros hijos. Estas habilidades que antes se llamaban habilidades blandas y que actualmente las podemos conocer como power skills, como estas habilidades poderosas, ¿cierto? La capacidad de tener una comunicación efectiva es fundamental, más importante que la técnica que usted pueda conocer. El conocer y saber cómo establecer objetivos, cómo hacer seguimiento de tareas, el tener empatía, y esto está acompañado precisamente de algo que se conoce como inteligencia emocional. Si usted ha leído un poco de inteligencia emocional, usted va a conocer que precisamente el coeficiente emocional es mucho más importante
que el coeficiente intelectual. ¿Y esto debido a qué? Porque ese coeficiente emocional, si en algún momento lo escuchó, probablemente escuchó sobre el secuestro, el famoso secuestro de la amígdala. No importa todo el contenido que usted tenga en su corteza prefrontal de conocimiento. Si su emoción a usted le dominó, es decir, la amígdala secuestró a su corteza prefrontal, lo que va a suceder en este sentido es que usted todo su conocimiento que usted tiene no lo va a poder ejecutar. Por lo tanto, el entrenamiento de un fisioterapeuta en inteligencia emocional es clave para hallar la inteligencia, perdón, para hallar la alianza terapéutica. Y dentro de esa inteligencia emocional, evidentemente está en conocer cómo yo puedo reconocer mis propias emociones, cómo puedo reconocer las emociones de las otras personas y de esta manera entender de mejor forma lo que realmente es la empatía. Luego, esto me genera realmente un espacio para que en este espacio nosotros podamos tener un respeto mutuo y luego hablar del diagnóstico versus el pronóstico con el paciente de una manera honesta y no vender estas cosas que realmente en ocasiones hacen que el paciente deje de confiar en la fisioterapia. Decirle a un paciente con una capsulitis adhesiva que lo vamos a poner bien en un mes, en 2 meses, cuando la historia natural de la enfermedad dicta que este paciente estadísticamente se estaría recuperando en aproximadamente 18 meses. Obviamente son cosas que son fundamentales para esa conexión entre las personas, ¿cierto? Por lo tanto, eso va a ser muy importante. Y ahora vamos a ir poco a poco saliendo de cada una de estas actividades, entre ellas, pues evidentemente, el desarrollo de la comunicación efectiva. En este estudio que les acabo de poner acá, nosotros vemos cómo la mala comunicación ha hecho que los pacientes, generalmente, mejor dicho, los médicos, interrumpan a sus pacientes al menos cada 11 segundos. Es decir, no existe, para que exista comunicación efectiva, primero debería existir escucha activa. ¿Sí? Si yo no tengo escucha activa, si yo interrumpo al paciente antes de que termine de contarme su problema, no estoy obteniendo una comunicación efectiva. Y aquí pueden existir diferentes procesos en donde debemos incrementar nuestro razonamiento clínico que proviene de un muy buen razonamiento crítico. Ese razonamiento crítico implica que nosotros como fisioterapeutas y todos como seres humanos debemos luchar en contra de nuestras creencias y de nuestros sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son inherentes al ser humano, queridos colegas. Sin embargo, es importante conocer que estos sesgos cognitivos en ocasiones pueden causar serios problemas con mi paciente. Es decir, por ejemplo, el exceso de confianza es uno de los sesgos cognitivos más peligrosos que existen, ¿sí? Entonces, mientras estoy escuchando, interrumpo al paciente porque tengo un exceso de confianza en que estoy conociendo lo que el paciente tiene. E interpreto y probablemente tengo otro sesgo cognitivo que probablemente puede ser una heurística de disponibilidad o un atajo de disponibilidad en donde a través de una experiencia previa que yo tuve con un paciente que me estaba contando algo similar, tomo un atajo y saco una conclusión rápida y realmente estoy interrumpiendo al paciente y no permitiéndole que desarrolle todo su proceso comunicativo. Entonces, de estos sesgos cognitivos en ocasiones, podríamos incluso terminar, ¿no?, con este síndrome de Dunning-Kruger, ¿cierto? Que es este síndrome en donde nosotros, como fisioterapeutas, podríamos estar estimando conocer más de lo que realmente conocemos. Y para conocer más de la persona con la que estoy trabajando, requiero una muy buena escucha activa y una muy buena comunicación efectiva. Eso requiere en ocasiones cambiar estos procesos y estos modelos de atención que muchas veces tenemos, colegas, porque evidentemente en los modelos de atención donde yo atiendo a muchas personas a la vez, y esto es parte del cambio, reconocer que hay serios problemas en nuestra profesión tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Cómo un fisioterapeuta podría tener muy buena escucha activa atendiendo a 5 o 10 pacientes a la vez?
es imposible, ¿cierto? Y esto se da lamentablemente, como les decía, por términos probablemente de eficiencia, porque en el sector público los pacientes terminan siendo un número, mientras que en el sector privado los pacientes terminan, mientras más pacientes son atendidos con un solo fisioterapeuta, probablemente puede ser más rentable. Yo creo que esto es una invitación a pensar en que en realidad necesitamos cambiar estos paradigmas por el amor que tenemos a nuestra profesión por encima de los procesos financieros que estos podrían generar. La personalización del servicio es algo que exige esta alianza terapéutica. Y posteriormente, de pronto puedo manejar a más pacientes, pero luego de poder atarme adecuadamente. ¿Qué es lo que está sucediendo también ahora con la alianza terapéutica? En ocasiones, probablemente estoy con una conexión uno a uno con un paciente, pero estoy conectado más con mi teléfono celular que con mi paciente. Por lo tanto, es una invitación a que también busquemos modelos dentro de nuestros consultorios en donde hagamos la invitación. En mi caso, les cuento algo que me ha dado mucho resultado. No es evidencia, es experiencia clínica. Obviamente está en lo más bajo de la evidencia científica, pero me ha dado muy buenos resultados con los fisioterapeutas que trabajan conmigo y con mis pacientes. Al área de tratamiento están prohibidos el ingreso de teléfonos celulares, porque la conexión que a veces el paciente puede tener, es, qué sé yo, usted está mejorando una capacidad de movilidad de su paciente y en esa capacidad donde está incrementando la variabilidad motora, es probable que el paciente esté desconectado de usted porque está más conectado a su teléfono o a la inversa, que es mucho más preocupante. El fisioterapeuta le dice sube y baja o haga esto sin tener conexión con el paciente cuando sabemos que a través de las neuronas de espejo es uno de los modelos más importantes de aprendizaje de movimiento que nosotros tenemos. Es decir, debemos ser un espejo para nuestros pacientes, debemos tener la capacidad motriz para que nuestros pacientes puedan entenderlo, pero no importa cuánta capacidad motriz tenga si yo estoy conectado a mi teléfono. Por lo tanto, esa comunicación efectiva es fundamental para que nosotros podamos desarrollar esto. Y entonces, ¿qué implica una muy buena comunicación? Implica postura abierta, contacto visual, evitar distracciones y una construcción de la confianza, que va a ser el producto de estas tres primeras. Entonces, obviamente lo que les acabo de mencionar está de la mano con cómo deberíamos manejar una muy buena comunicación efectiva. ¿Cuál es el impacto positivo que tiene la comunicación efectiva en fisioterapia? Lo vemos a través de este artículo publicado en la revista de fisioterapia, en donde nosotros podemos observar cómo los pacientes ven al fisioterapeuta antes, ¿sí? de la terapia y al final de la terapia cuando se aplica una muy buena comunicación efectiva. El estilo de comunicación del fisioterapeuta se identificó como un factor importante para establecer una alianza terapéutica significativa y la alianza terapéutica como un factor importante para la mejora a largo plazo del paciente, es decir, para disminuir las recidivas y que su paciente no tenga que depender precisamente de usted y que usted le pueda brindar esta autoeficacia. Cuando nosotros pensamos en esto, vemos que el modelo en donde este estudio, de la forma en la que se desarrolló, obviamente se hizo en los Estados Unidos, y cuando ustedes observan esto de aquí, la expectativa previa al tratamiento del paciente es que el paciente observaba al fisioterapeuta como experto en el cuerpo e instructor de ejercicios. Esta primera parte me invita a detenerme para saber y que usted se pregunte, ¿cómo su paciente lo está viendo usted? Yo pienso que es diferente a cómo se ve en los Estados Unidos a un fisioterapeuta versus a cómo nos están viendo a nosotros aquí. Y precisamente los responsables de esto, pues evidentemente somos nosotros porque les estamos dando un mensaje equivocado. Probablemente no les estamos dando el mensaje y no tenemos la identidad de esto grande que somos, los profesionales expertos en movimiento humano. El movimiento es el principal biomarcador, el principal marcador de vida. Sin movimiento, ninguno de nuestros órganos y sistemas puede funcionar. Y eso hace que nosotros seamos el eje transversal en todas las ciencias médicas de la salud y de la vida. Pero ¿qué piensan de nuestros pacientes
de nosotros como fisioterapeutas? ¿Será que si hacemos una encuesta, la mayoría de la población ecuatoriana piensa esto del fisioterapeuta? Les cuento que nosotros estamos haciendo un estudio interno en la universidad sobre qué es lo que piensan las personas sobre las competencias que tiene un fisioterapeuta. Y hemos encontrado cosas que en realidad en esta población chiquita nos ha mostrado un montón de cosas que yo creo que son muy replicables en la población grande. Y es este profesional que te hace el masajito, que te hace un movimiento, que te hace otra cosa y no te ve como lo que realmente eres, es serio. Sin embargo, ya que hayan llegado acá nuestros colegas en otros países, es un ejemplo a seguir para que nosotros lo veamos. Pero nuestros colegas no estaban conformes con esto. ¿Por qué? Precisamente por todos los estudios que les estaba mencionando anteriormente. Luego de aplicar un proceso de comunicación efectiva con los pacientes, lograron hacer una potenciación del cambio de comportamiento y de un proceso en el tiempo, que ellos sabían que ahora no era un tema de que asistían al fisioterapeuta y se entregaban en las manos mágicas de este fisioterapeuta y él les resolvía la vida, sino que realmente se dieron cuenta que ellos estaban involucrados en esto y las experiencias posteriores al tratamiento pues indicaron que la percepción de los pacientes era que la fisioterapia funcionaba muy bien como educación centrada en la persona y un proceso de coaching en el que las personas trabajaban. ¿Recuerdan el estudio que les mostré anteriormente? Me voy un poquito acá atrás. En este estudio de aquí, algo que me llamó mucho la atención de este estudio es el seguimiento a los pacientes. Es decir, no es que ellos estaban viendo todo el tiempo a los pacientes, pero sí hicieron un contacto telefónico continuo que permitía recordar todos los otros procesos que habíamos visto más adelante sobre estos acuerdos que se habían mencionado en el modelo tripartito de Bording. Cuando nosotros hablamos de objetivos, tenemos la clásica, ¿no? Seguramente todos escuchamos los objetivos SMART, algún momento los utilizamos, muy recomendables. Esto no ha pasado de moda después de muchísimos años. Y obviamente son objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y también que sean, que tengan un tiempo definido, ¿cierto? Esto facilita el seguimiento del proceso y aumenta las probabilidades de éxito tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Pero principalmente nosotros en fisioterapia debemos pensar que los objetivos deberían ser basados en procesos funcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Incluso más allá del proceso biomecánico, más allá de todo lo que nosotros pensamos, como por ejemplo al paciente por un lado, en donde decimos hay que fortalecer el cuádriceps. No tiene sentido si el objetivo funcional en realidad debería ser, no debería ser fortalecer el cuádriceps. El objetivo funcional debería ser que puedas subir y bajar las gradas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que esto esté centrado en el paciente. En ocasiones, los pacientes requieren que precisamente no estén orientados los objetivos al fisioterapeuta, probablemente por estos sesgos cognitivos que mencionábamos anteriormente el fisioterapeuta puede inducir a los objetivos propios y usted puede decir, oh, esta paciente parece que podría llegar a correr unas 5K y yo le voy a inducir a esto. Una paciente que me invento tiene 70 años, tiene artrosis de rodilla, probablemente tiene objetivos funcionales y usted está pensando en que esta paciente puede cumplir los objetivos funcionales en los que usted está pensando cuando en realidad esta paciente le dice a usted, se me ocurre, Santiago, yo lo que quiero el día de hoy, en sí, trazarme como objetivo, es acompañarle a mi nieta en la boda que tenemos el día, perdón, en el mes de marzo. Quiero acompañarle en el altar y actualmente no puedo hacerlo por mi artrosis de rodilla. Ese es el objetivo funcional que a nosotros nos debe interesar. Y obviamente medible en el tiempo, precisamente como les mencionaba, tenemos 3 meses y usted piensa y dice, ¿es factible, no es factible? O si no, habla del diagnóstico y del pronóstico del paciente para que usted pueda buscar diferentes alternativas. Sin embargo, este modelo SMART es un modelo como muy genérico.
Pero existe un modelo que sumamos nuevamente el trabajo interprofesional, en donde observamos cómo, por ejemplo, tenemos una escala que está dado precisamente por los profesionales en terapia ocupacional, ¿sí? Y esta escala tiene un entorno basado precisamente en lo que les mencionaba, que es la escala que está aquí abajo, ¿sí? Que parte con un núcleo espiritual del paciente y que está basado precisamente en esos objetivos funcionales del paciente para que nosotros podamos identificar con el paciente cuáles serían los principales propósitos con los que queremos trabajar para su recuperación. Este modelo que principalmente está basado en este núcleo espiritual, en donde trabaja la afectividad, el proceso físico y los procesos cognitivos, y cómo el autocuidado, la productividad pueden ayudar a que podamos mejorar todas las otras instituciones y el entorno con el que el paciente se rodea. También tenemos otro tipo de modelo que nos permite hacer seguimiento a lo que nuestro paciente está haciendo. Hay muchas posibilidades, queridos colegas. Actualmente les decía, estamos viviendo un momento que debemos aprovechar. La fisioterapia hoy, por toda la tecnología que nos está acompañando, todas las posibilidades que tenemos para medir el movimiento, la inteligencia artificial, la interpretación de datos, nos está tomando mucho menos tiempo hacer cosas que antes nos costaban demasiado. Y también demostrar cosas que antes no la podíamos demostrar porque no existía la posibilidad de medir. Actualmente hay muchas alternativas para poder medir. Entre ellas tenemos aplicaciones, tenemos la inteligencia artificial que mencionaba, diferentes tipos de equipos que actualmente se están desarrollando a través de la evidencia científica y lo más viable para poder desarrollar este conocimiento del movimiento humano. Lo que les mencionaba, no hay ningún examen radiológico que pueda detectar al Parkinson tan pronto como un sensor de movimiento isoinercial. Esto es un impacto súper fuerte porque en realidad actualmente es a través de sensores de movimiento se puede predecir 7 años antes de que una persona podría padecer de Parkinson antes de que tenga cualquier tipo de síntomas. Esto no lo puede hacer ningún otro examen. Y nosotros somos los que estamos involucrados en eso. Factores predictivos, cómo se está manejando todo esto. Seguramente algunos de ustedes estuvieron en la charla con Pedro Suárez, es mi colega que trabaja conmigo en la universidad también. Y pues en realidad todos estos factores predictivos a través de todas las probabilidades de medición, más la inteligencia artificial, la interpretación de datos, los algoritmos diagnósticos, nos permiten actualmente predecir muchas cosas y realmente es un mundo a desarrollar que nos va a diferenciar y mucho de todas las otras profesiones. Este seguimiento Dialog Plus nos permite hacer un seguimiento estructurado en la alianza terapéutica, pues es una herramienta estructurada y validada que evalúa la satisfacción en áreas de la vida y tratamiento y convierte las puntuaciones en acciones concretas que nosotros queramos dar. Ustedes pueden revisar esta aplicación y hacer el seguimiento de las tareas después de los objetivos con sus pacientes y dividieron cada una de estas tareas, van a poder observar cómo su paciente ha podido desarrollar cada una de estas tareas y saber en qué necesita refuerzo y cómo usted puede reforzar y replantear esos objetivos, ya que los procesos de rehabilitación ustedes conocen que no son lineales, son procesos de rehabilitación que terminan dándonos diferentes procesos, ¿no? No es una línea recta en la que estamos trabajando, sino estamos elevándonos, probablemente tenemos una meseta, en ocasiones podríamos tener un bache, luego nuevamente podríamos volver a subir y entonces no es un proceso lineal y por lo tanto necesita reevaluación y dentro de esa reevaluación Dialog Plus nos puede permitir una opción interesante. Les había comentado que otra alternativa también es conocer si realmente tengo la conexión con mi paciente de manera adecuada. Y esto está basado precisamente en este inventario, Working Alliance Inventory, que es un inventario que nos permite tener una escala de Likert en donde nosotros podemos observar cómo puntúa nuestro paciente a las siguientes preguntas.
Mi terapeuta y yo estamos de acuerdo acerca de los pasos a seguir. Lo que hago en terapia coincide con mis metas y objetivos. ¿Me siento seguro con mi terapeuta? ¿Tenemos desacuerdos sobre lo que debo trabajar? ¿Estamos de acuerdo sobre cuáles son los problemas principales? ¿Me siento cómodo trabajando con mi terapeuta? ¿Tenemos diferentes ideas sobre lo importante? ¿Me preocupa que mi terapeuta no me entienda o no entienda mi problema? ¿Estamos de acuerdo acerca de los objetivos de mi terapia? ¿Confiamos entre nosotros? ¿Tenemos un buen match y tenemos confianza mutuamente? No coincidimos en los métodos que usamos y trabajamos hacia metas comunes. Como ustedes ven, hay algunos que puntúan en inverso que nos pueden dar, obviamente, el puntaje y la interpretación que la vemos acá, en donde nos habla de la puntuación de cada ítem que se puntúa de 1 nunca a 5 siempre. En los que dicen inverso, pues cambiamos esa puntuación, lo que da lugar a puntuaciones de la subescala de 4 a 20 y una puntuación total de 12 a 60 puntos. Puntuaciones obviamente más altas indican una mayor alianza terapéutica con sus pacientes. Es todo lo que tenía que comentarles el día de hoy, mis queridos colegas. Espero que esta conferencia sea de utilidad para ustedes. Me encuentro a disposición de los organizadores para ver si es que dan paso a preguntas o a su vez, como ustedes consideren necesario. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, colegas. Eh, no sé si tengo preguntas en el chat. Me parece que no, no hay preguntas en el chat. Sin embargo, si es que alguien tiene alguna duda, pregunta, pues con todo gusto estoy a la orden para poder ayudarlos. Saludos, Osvaldo, eh, Doris y Santiago. Muchas gracias por sus saludos y por estar pendientes a la charla. No sé si es que alguien tiene alguna duda, pregunta para dar paso o a su vez, en el caso de que la organización pues decida, pues podemos cerrar la conferencia. Bueno, al parecer no hay más preguntas, pero quiero agradecerle, Magíster Pradilla, por cerrar este congreso con tanta humanidad y recordarnos que rehabilitar es conectar y conectar es sanar. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Un fuerte abrazo y un gusto compartir. Cuídense mucho. Chao, chao. Bye. Solo si es posible y me pueden regalar una fotito encendiendo sus cámaras, les agradecería muchísimo en el caso de que lo puedan considerar, queridos colegas. Muchas gracias, Marcelo, Gerson, gracias. Si nos pueden ayudar, una fotito para finalizar. Gracias, Osvaldo, Richard, qué gusto verles. Algunos caritas conocidas por acá, Melanie, gracias por estar igual por acá. Y ver, no sé si es que hay más personas que gusten ayudarnos con, querido Richard, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un abrazo. Perfecto. Gracias por encender sus camaritas. Ahora hago la foto. Querido Eniver, un gusto verte, mi querido amigo, por acá. Un fuerte abrazo, mis amigos. He tomado la foto, les agradezco mucho. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.